Bueno, seguimos entonces. Seguimos. Sí, ingeniero. ¿Está? Sí. Bueno, es la cuarta de la lista del 6. Bueno, Angélica, puede. Sí, enseguida abro mi tarea. Bueno, lo que encontré del proceso de digitalización de la señal analógica es que es una transacción de señales analógica en la señal digital. Una transacción. A ver, hágalo más amplio. Transcripción de señal analógica en señal digital. Haga un zoom en el lado derecho un poco más grande, ¿ya? Porque no se ve. Ya. Póngalo en un poquito más todavía, si le permite. Un 150, mucho. Se pasó por ahí, hasta ahí se ve bien. Ya. Es la transcripción de señal analógica en señal digital con el propósito de facilitar su procesamiento, decodificación, compresión. ¿Qué significaría transcripción? Que ¿cómo le puedo explicar? Explicando. Bueno, a lo que entiendo es que, digamos, puede codificar lo que es los ruidos, los sonidos. ¿Transcripción es conversión? Porque el término transcripción es, no sé exactamente el significado, ¿no? Es transcribir, se escucha mucho, pero no sé si es. Bueno, la idea es que es la conversión, ¿no? De señales analógicas en señales digitales, es decir, se convierte de un tipo a otro. Sí. Ya. Ahora la pregunta básica, Angélica, y bueno, usted también puede pedir ayuda a todos sus compañeros están en la misma situación, tienen que ayudar a completar para saber quiénes leyeron y quiénes no. La pregunta, ¿qué son señales analógicas y qué son señales digitales? Porque si usted aclara eso de principio, todo lo demás se va a entender. ¿Qué son señales analógicas y qué son señales digitales? Ya. Bueno, lo que yo entendí que son, que es una información que pasa de un valor a otros intermedios para que se convierta en una señal digital. No, a ver, antes de que continúe, Angélica, suponiendo que no estamos hablando de la conversión, no estamos hablando del proceso de convertir una señal analógica en digital, solamente si estuviéramos hablando de señal analógica y su hermanito le pregunta, ¿qué es una señal analógica? Se podría decir que es un fenómeno electromagnético. No necesariamente una señal analógica es electromagnética, ¿no? Por ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo. La temperatura es una señal analógica. Entonces se podría decir que es una señal que varía de forma continua. Va yendo ahí, es una señal que varía de forma continua. Puede no variar también, por si acaso. Una señal analógica puede mantenerse en un valor pero lo que es importante es que es continua. ¿Sabe qué es continuidad?
En matemática, esto es, o sea, la definición es matemática, ¿no? O sea, una señal cualquiera o una función se dice, ¿no? En matemática es continua. ¿Cuándo? ¿Se acuerda de esto? Es matemática, de qué es continuidad y qué es discontinuidad en matemática. Sí, continuidad que se puede decir que puede tomar todos los valores posibles. Y que no existen saltos, ¿no? Sí. No existen saltos. Sí. Continuidad significa que el valor ft menos, ft y ft más son iguales, o sea, no hay saltos, esos saltos de que ahora valía 10 y ahora valgo 0, hay un salto. Y ese salto no es una señal continua. ¿Por qué? Sí. Porque cuando hacemos la derivada de una señal, la definición matemática es que la derivada de una señal continua es otra señal continua. Mientras que una señal discontinua es que si hacemos una derivada de una señal discontinua, en los lugares de discontinuidades va a aparecer unos impulsos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va la cosa. Entonces, primero, la señal continua es una, o mejor dicho, una señal analógica es una señal continua que tiene infinitos valores, que puede variar en el tiempo, no necesariamente, pero puede variar en el tiempo, y siempre tendrá valores, ¿no? Y no tiene discontinuidades. ¿Bien? Sí. Ok. Ya. Bueno, lo que pude encontrar fue que consta de 4 procesos, que es el muestreo, la retención, cuantificación y codificación. A ver, muestreo, retención. Ya, ok, está bien. Vamos. Ya. En el muestreo consiste en tomar muestras periódicas de la amplitud de la onda. La velocidad con la que se toma esta muestra, es decir, el número de muestras por segundo, es lo que se conoce como frecuencia de muestreo. Y en la retención, las muestras tomadas han de ser retenidas, por algo se dice retención, por un circuito de retención Hall, en el tiempo suficiente para permitir evaluar su nivel, cuantificación, desde el punto de vista matemático, como usted lo decía. Y en cuantificación, en este proceso se mide el nivel de voltaje de cada una de las muestras. Este consiste en asignar el margen del valor de una señal analizada a un único nivel de salida. Y en codificación consiste en traducir los valores obtenidos durante la cuantificación al código binario. Y aquí hay un pequeño dibujo en el cual habla sobre la señal analógica, su valor umbral, la señal de sincronización y la señal digital obtenida. Las ventajas que hay es cuando una señal digital experimenta turbaciones leves, puede ser reconstruida y amplificada mediante sistema de regeneración de señales. Cuenta con sistema de detención y corrección de errores. Tiene la facilidad para procesamiento de la señal.
La señal digital permite la multigeneración de infinita sin pérdida de calidad. Los inconvenientes que hay: se necesita una conversión analógica digital previa y una codificación posterior en el momento de la recepción. Y la transmisión de la señal digital requiere una sincronización precisa entre los tiempos de reloj de transmisor con respecto a los del receptor. Y se utiliza una compresión con pérdida, será imposible reconstruir la señal original identificada. Eso sería, ingeniero, sobre lo que es señal analógica Pero está digital. muy pobrecito. ¿Qué pasó? No investigué mucho, ingeniero, la verdad. No sé si Sí, alguien puede está compartir, si alguien más muy pobre, te cuento. investigó, si es que hay alguien que investigó más profundo. Alguien del grupo que está ahora, de los 25, tiene algo más elaborado que esto, porque esto es lo que le dicen a un niño, ¿no? Muy fácil. Hay varias cosas que aquí hay que aclarar. Y de hecho usted tendría que saberlo. O sea, todos los que están estudiando la materia, digamos, deberían saber. Acá hay muchas cosas que están todavía pendientes. Bien, ¿quién puede extender el tema? ¿Nada? ¿No hay voluntarios? Bueno, vamos a seguir viendo entonces quiénes están, porque no está bien en la defensa. A ver, vamos a ver quién más está. Esther Adriana Poquechoque, ¿está? Esther Adriana. Bueno. José Carlos Machicao. José Carlos Machicao. Buen día, ingeniero. ¿Está? Sí, estoy, Buen ingeniero. día. José Carlos, ¿usted tiene el trabajo? Sí, lo tengo, ingeniero. Ahorita lo presento. Por favor, así vamos a ver hasta dónde Ya. llegaron, ¿ya? Bueno, yo tengo algo similar a lo que estaba explicando la compañera, con algunas gráficas también. Uh-huh. Por ejemplo, lo que ella explicaba sobre el muestreo, que como vemos aquí, justamente el muestreo lo que hace es tomar en intervalos de igual longitud, se podría decir, o de igual tiempo, tomar muestras de una señal analógica, como podemos observar en la gráfica. Y luego de ese proceso está lo que es la retención, que lo que hace es mantener esa muestra tomada por un instante Un de tiempo. tiempo, puede decir. José Sí. Carlos, esto sí es lo mismo. En realidad lo que usted está haciendo es decirnos lo mismo que nos había dicho la compañera. Pregunta, yo lo que le quiero preguntar es lo siguiente. A ver, váyase más arriba al principio de su trabajo. Ya. Ok. Ahí en la cuestión de muestreo, ustedes lo que tienen que saber necesariamente, porque van a ser, son casi ingenieros, digamos, ¿no? Y cuando salgan van a ser ingenieros. La pregunta clave es, ok, ¿por qué? O sea, ¿cada qué tiempo tengo que tomar la muestra? ¿Basado en qué tengo que tomar? O sea, aquí usted está supiendo que se tienen que tomar muestras. Pero
La pregunta es, ok, señor ingeniero, ¿basado en qué tengo que tomar muestras? ¿Cuántas muestras? ¿Por qué tengo que tomar tantas muestras? Etcétera. Esas son las preguntas que tienen que poder contestar. Bueno, eso yo lo he leído, lo puse creo más abajo en mi investigación, que depende mucho de la explicación que se le dé, pero hay ciertas reglas quizás o normas que se deben cumplir, como por ejemplo el teorema de Nikis, para lo que es todo esto del muestreo, ¿no? El cual dice que lo mínimo que se debe tomar de una muestra, de una señal, debe ser 2 veces el valor de la frecuencia de la señal que se va a transmitir. ¿De la frecuencia o de la frecuencia máxima? De la frecuencia máxima. Ya, ¿y eso qué significa en cristiano? Que de cualquier señal quizás que nosotros vayamos a muestrear, como dicen, no hay que tener, si por ejemplo tenemos una frecuencia de 20 kilohertz, una frecuencia máxima de una señal de 20 kilohertz, el muestreo debería ser de 40 kilohertz como mínimo. Es decir, el doble. Entonces, eso es una de las reglas que se debe cumplir, o quizás una ley, algo así, el teorema de Nikis, que dice precisamente eso, ¿no? Que lo mínimo que se debe tomar de muestra es dos veces la frecuencia máxima. ¿Y usted entendió por qué tiene que ser 2 veces? ¿Por qué 2 veces y no 2 veces y media, 3 veces, 4 veces? ¿Por qué dice Nyquist que tiene que ser 2 veces? ¿Investigó un poquito de eso? Sí, bueno, lo que investigué sí es para que la señal pueda ser reconstruida, como decía mi compañera, reconstruida, ¿no? En el receptor de manera correcta, sin pérdida. Entonces, por eso es que se debe cumplir ese teorema. Incluso, bueno, en lo que estaba leyendo dice que o bien puede ser el doble, pero también si es más del doble, ya incluso no es necesario, ¿no? O sea, no representa ninguna ganancia. Eso es, A ver, o sea, si es más del doble no representa ganancia. es algo irrelevante según lo que estoy investigando. O sea, si es más del doble de la frecuencia, generalmente igual no, es algo irrelevante, como te digo, para la señal, ¿no? Que es de un receptor o algo así. Eso fue lo que le hice. No sé si lo puedo mostrar, creo que más abajo lo escribí, no estoy seguro, aquí en donde dice digitalización de la voz. Ahorita vamos a ver. Ya, a ver, vamos a ver, ahí hay unas cosas que dice. ¿El oído humano? Sí, el oído humano dice que percibe sonidos que utilizan las frecuencias entre las 20 y las 20.000 vibraciones por segundo. Esas son las frecuencias audibles. La frecuencia se mide en ciclos por segundo y se empieza en hercios. Otra cosa es que el rango de frecuencia de conversaciones de la voz humana está entre 250 y 3000 Hz o 3 kHz, si se podría decir. Aquí más abajo, igual tengo detallado esto. La voz masculina tiene un tono fundamental de entre 100 y 200 Hz, mientras que la voz femenina es más aguda, se encuentra entre los 150 y los 300 Hz. Las voces infantiles aún son más agudas. La voz humana está compuesta por ondas acústicas que viajan a través del aire a la velocidad del sonido. Esto es a una velocidad de 1,244 kilómetros por hora o 34 metros sobre segundo. Y conforme va viajando en el espacio, va perdiendo energía y se va atenuando. Es por eso que luego de unos pocos metros, como se dice, ya no podemos escuchar una conversación entre dos personas, quizás. Ahora existen técnicas para lo... Perdón. Aquí. En cuanto a audio, la máxima
audiofrecuencia perceptible para el oído humano está en torno a los 20 kHz, por lo que teóricamente una frecuencia de muestreo de 40 kHz sería adecuada para poder digitalizarla, y eso es lo que representa el teorema de Mickey, como dicen, ¿no? Si el oído humano percibe los 20 kHz, entonces de manera teórica sobre todo se necesita una frecuencia de muestreo del doble, es decir, de 40. Ahora, para lo que son los CDs de audio o el disco compacto, se estableció en 44.1, un poco superior al doble, porque esto permite condensar o compensar los filtros utilizados durante la conversión analógica a digital. Ahora aquí hay otra parte que habla sobre el proceso, ¿no?, en lo que son las redes telefónicas. Una técnica ampliamente usada en las redes telefónicas para la transformación o el proceso de muestreo, la cuantificación y la codificación de las señales analógicas en digitales es conocida como MIC, que significa modulación por impulsos codificados, o PCM, que permite la utilización múltiple de una línea mediante la multiplicación por división del tiempo. La manera más habitual de aplicar las técnicas MIC a los canales vocales convierte a estos en flujos digitales de 64 kilobits por segundo. Bueno, el objetivo de esto es comprender cómo un canal vocal analógico es convertido en una señal digital de 64 kilobits y viceversa. Aquí se muestra mediante un diagrama de bloques, ¿no?, como podemos ver el proceso, que en general no contempla lo que viene a ser la retención, porque va de la mano del proceso de muestreo. No sé si lo toman en cuenta como uno solo, pero en la mayoría de los sitios encontré que solo toman en cuenta estos tres procesos, que son el muestreo, la cuantificación y la codificación. Ahora, pasando a lo que viene a ser la modulación por impulsos codificados o MIC, este es el procesamiento más utilizado en telefonía para convertir una señal analógica en digital y viceversa. Bueno, esto es lo que ya sabemos, se basa en estas tres operaciones fundamentales. Y aquí ya tengo un ejemplo de lo que viene a ser el muestreo, ¿no? Por ejemplo, para transmitir una señal de frecuencia máxima de 4 kHz, es suficiente con tomar muestras a una velocidad de 8 kHz o más elevada. En estas condiciones, el terminal distante se puede reconstruir la señal original a partir de muestras. Como podemos ver aquí, por ejemplo, esta es la señal original, la señal analógica. Aquí se tomaron 6 muestras de la señal en este ciclo. Y bueno, la señal luego ya puede ser reconstruida, ¿no? La frecuencia de muestreo, como se mencionó anteriormente, es la rapidez o la frecuencia con la que se toman las muestras. Ahora, el muestreo ideal no es físicamente realizable en la práctica, ya que una muestra es una medida del valor instantáneo de una señal, pero tomada durante un tiempo muy corto comparado con el tiempo entre dos muestras consecutivas. A este tipo de muestreo se le denomina muestreo real. Aquí tenemos una gráfica que representa prácticamente lo mismo. Tenemos la señal analógica y las muestras reales. Como se puede ver, ¿no?, en este caso son 9 muestras de un ciclo de la señal, ¿no? Y bueno, está así con ese ancho porque normalmente representa el tiempo de retención que tiene la señal, que se toma de la señal. Como dice aquí, después de obtener el muestreo, la señal obtenida es un tren de impulso
cada uno de los cuales tiene una amplitud igual al valor que tenía la señal en el instante del muestreo. En el caso del muestreo real, la muestra no se toma en un instante, sino durante cierto tiempo. Analizado lo anterior, podemos considerar que el muestreo es un proceso de modulación en amplitud de un tren de impulso. Por eso la señal muestreada se llama en algunas ocasiones MIA o modulación de impulso en amplitud. En inglés, PAM. Bien. A ver, hasta aquí vamos a ver para ver si se entiende. Le doy un segundo, 5 segundos para que piense. Ya. Estas muestras que está mostrando en la gráfica, en la parte baja, en la segunda parte, ¿no? O sea, arriba tiene la señal analógica y abajo tiene las muestras reales que dicen. Pregunta, ¿estas señales son digitales? Porque analógicas ya no son. ¿Son digitales? Deme 5 segundos que voy a abrir una puerta y yo lo espero en 5 segundos. Ya. Ok, ahora sí, espero. José Carlos. Sí, ahí lo tengo, ingeniero. ¿Qué dice? A ver, la pregunta era, esa segunda curva que está ahí debajo, Sí. ¿es señal digital? Sí, es una señal digital, ingeniero. Ajá. Porque ya no, los valores ya no son continuos, sino son valores. Bueno, a ver, espérese un rato que vamos a involucrar a más gente de las que están, ¿sí? José Elías Flores. Hola, José Elías Flores. ¿Cómo está? Sí, Buenos ingeniero, aquí días. estoy. Buenos días. Buen día, buen Sí, día. lo veo que está aquí, por eso vamos a ir viendo poco a poco. ¿Qué dice usted de esto que está mostrando su compañero, José Carlos? Y está mostrando en esta gráfica que se ve en la pantalla una señal arriba que es analógica y hay una señal abajo. José Carlos dice que esta es una señal digital. ¿Usted qué dice? Bueno, yo digo que sí, está correcto porque la señal analógica siempre es senoidal y las creadas artificialmente son señales cuadradas. Yo creo que está correcto la imagen, ingeniero. Ok. Este, la, Bueno, usted entonces apoya lo que él dice. Vamos a ir so- aclarando porque estas cosas hay que aclararlas para que les quede bien claro, ¿sí? Víctor Leandro. Víctor Leandro. Víctor Leandro a la una. Persona que no conteste, yo lo voy a sacar porque no tiene sentido, digamos, ¿no? Víctor Leandro. Víctor Leandro, que lo tengo aquí, pero no. Nada. A la una. Víctor Leandro. Ok, no contesta. No está, capaz que no esté siquiera. En 5 segundos lo voy a eliminar de la reunión, Víctor Leandro. A la una, 2, 3, 4, 5. Bueno, se fue. sí, Bueno, no está. Las personas que no están, ¿para qué se ponen, no? Margarita. A ver, Margarita Cerezo. ¿Está? Buenos días, ingeniero. Buenos días, Margarita. ¿Cómo Bueno, está? A ver, cuénteme. Está escuchando la discusión. ¿Qué sí, dice? bueno, sabemos muy bien para qué
se puede entender una señal analógica, en realidad siempre se hace una conversión a digital, ¿no? Así que considero que al momento de que se haga un muestreo, la señal analógica original, pues sabemos que se transforma en una serie de impulsos llamados muestreos, así que para que se pueda trabajar con ella, considero que se trabaja en digitales. La verdad no le había dado, no había visto, no he investigado esa parte, ¿no?, a mayor detalle, Ok. pero al menos eso considero. Eso considera usted. Bueno, Michael Sánchez. Michael, Buenas, ingeniero. buenos días. Buenas, sí. A ver, ¿usted qué opina de lo que están diciendo? Tenemos la señal arriba, la analógica, y tenemos ya la señal muestreada. La señal muestreada, o sea, la que está abajo, ¿es una señal digital? Como lo veo, sí, ingeniero. Creo que sí. Creo que sí. Bueno, ahí hemos preguntado a 3 o 4 personas, dicen que sí. Vamos a preguntar a una última persona. Cristian Sirpa. Presente, ingeniero. ¿Cómo está? Buenos días, Buenos días, Cristian. ingeniero. A ver, métase en la charla. ¿Qué opina? Yo también opino de eso, ingeniero, que es digital, la segunda gráfica. La segunda gráfica es digital. Bueno, me parece que todos están más o menos con la misma idea, incluyendo José Carlos Machicado. Bueno, voy a tener que aclararles un poco. Ingeniero. Lo primero, la señal analógica no necesariamente es senoidal, por si acaso. ¿De acuerdo? Yo puedo tener una señal analógica. La señal analógica lo único que tiene que cumplir es que sea continua. Por ejemplo, un valor de 10 constante, que luego decrezca como en línea recta hacia abajo y que después suba. Una señal, por ejemplo, triangular. ¿Es una señal continua? Sí, es una señal continua. ¿Es analógica? Sí, es analógica, tiene infinitos valores, sube, baja, etc. Y no hay discontinuidades, por lo tanto es una señal analógica. Entonces, la señal analógica no necesariamente es solo senoidal o cosenoidal. Alguien comentó eso, dijo, no, ay, que por ahí es... No. La señal es, o sea, matemáticamente una señal, una función continua es aquella que tiene valores infinitos y en todo momento tiene algún valor que es igual matemáticamente un infinitésimo antes y un infinitésimo después tiene el mismo valor que el valor de ft de t, digamos. Eso es lo que dice la teoría. Entonces, primero, queda descartada que sean solo senoidales las señales analógicas. ¿De acuerdo? ¿Queda claro eso? ¿Para todos? Sí, ingeniero. Ok. Segundo, una señal analógica, de acuerdo a la teoría de este señor matemático Nyquist, dice que una señal analógica puede ser convertida en otro tipo de señal discreta. La que está debajo se llama señal discreta. ¿Por qué? Porque ya no tiene de manera continua, ya no es una señal. La señal de abajo ya no es una señal analógica. ¿Por qué? Porque tiene muchas discontinuidades. Tiene un valor y de pronto tiene 0. Tiene otro valor, tiene de pronto 0, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es una señal discontinua. Por lo tanto, ya no es señal analógica. Pero que sea una señal discontinua no significa que sea una señal digital. Porque, por definición, una señal digital solo tiene 2 valores. Tiene un valor cero lógico y uno lógico, no importa los valores reales del cero lógico y el uno lógico, es decir, el cero lógico puede ser 0 voltios y el 1 lógico 5 voltios, o el cero lógico puede ser 1 voltio y el 1 lógico puede ser 10 voltios, etc. Pero no importa, por definición, la señal digital solo tiene 2 valores posibles. Entonces, si nosotros miramos aquí, en esta señal muestreada,
cada una de las muestras tiene un valor diferente. ¿Cuántos valores? Infinitos valores, porque cada una de las muestras representa un valor diferente de la señal analógica, y la señal analógica tiene infinitos valores. Por lo tanto, la posibilidad de que estas barritas que están debajo tengan valores diferentes unas de otras existe. Por lo tanto, tiene infinitos valores. Por lo cual, esta señal que está abajo no puede ser considerada señal digital. Es una señal muestreada, pero no es una señal digital. ¿Queda clara la idea? Sí, ingeniero, ya entendí a lo que se refiere. Es una señal discreta, pero no es Exactamente. Es una digital señal porque, discreta, pero no es digital todavía. sí, porque no, los valores no son 0 y 5 voltios, se podría decir, ya. Claro, no son dos valores. O sea, No son dos valores. por concepto, la señal digital tiene solo dos valores. No importa. -5, 0, 0 y 5, 0 y 3, no sé, lo que sea, no importa. Siempre tiene dos valores. Eso es la digital. Sí. Ok. Ahora sí puede seguir entonces, José Carlos. Ya. Bueno, vamos a ver. Ya esta otra gráfica que lo que muestra es solamente son lo que se denomina el tren de impulso, que son los pulsos cada cierto tiempo que se toma, ¿no? En el proceso de muestreo de una señal, y es lo que la modula, ¿no? Mediante este proceso de muestreo. A ver, Señal. aquí José Carlos. Bueno, Sí. este tren de pulsos que muestra tiene un ritmo, ¿no es verdad? Una cadencia, una cantidad de veces por segundo que está determinado por Nyquist, ¿no? Por la fórmula de Nyquist. Eso se llama el teorema de muestreo. Ya. Tiene una señal, que es la de arriba, y tiene una señal que es la del medio. O sea, tenemos dos señales. Matemáticamente, esto en matemáticas lo han hecho muchas veces. ¿Qué pasa si multiplico la señal de arriba con la señal del medio? Si las multiplico, el resultado es la de abajo. Sí, exactamente. La señal de abajo. Bien. Para eso, obviamente nunca les dijeron que eso era una pero en matemáticas se hace muy todo así, digamos, ¿no? A ver, multiplique la señal 1 por la señal 2 y dé el resultado. No le dicen dónde se podría aplicar, digamos. Sí, lo que se multiplica son justamente las amplitudes punto a punto de dos señales, pues. Ya. Por eso es como queda como resultado hasta acá, porque este tren de impulso generalmente siempre son, se podría decir, pues, es un pulso unitario, es uno. Unitario, entonces, son impulsos unitarios. Sí, entonces es multiplicar, como decir, un 1 por el valor que tiene la señal analógica y vamos obteniendo este resultado. Bien. Eso sería. Bueno, aquí es lo que le había comentado en un inicio, donde de acuerdo al teorema de muestreo, si una señal contiene únicamente frecuencias inferiores a la frecuencia máxima, queda completamente determinada por muestras tomadas a una velocidad igual o superior a 2 veces la frecuencia máxima. Bien, eso que acaba de escribir ahí es el teorema de muestreo. Así se llama, el teorema de muestreo, y eso vamos a decir, lo definió el matemático Nyquist o Nyquist, como quieran escribirlo. ¿Sí? Sí. Ya, ahora aquí, por ejemplo, continuando, dice, ¿no? De acuerdo con el teorema de muestreo, las señales telefónicas de frecuencia vocal están de 300 a los 3400 Hz. Se deben muestrear a una frecuencia igual o superior a 6800 Hz, es decir, el doble de la frecuencia máxima, tendría que ser esta, 3400. Pero en la práctica se toma una frecuencia de muestreo de 8000 Hz, es decir, más del doble de la frecuencia máxima. Este muestreo por segundo, ¿no? Con una separación entre muestras consecutivas de una misma señal de 120 microsegundos, que es el periodo de muestreo, es decir, este intervalo desde donde se toma una muestra hasta donde se vuelve a tomar la segunda,
es este periodo de 125 microsegundos, periodo de muestreo. Y se lo puede calcular mediante esta fórmula, ¿no? Que es la del cálculo del periodo, que es 1 sobre la frecuencia, que vendría a ser los 8000 la frecuencia máxima, y aquí ya nos da el periodo de muestreo de esa señal. Eso es lo que tengo para la parte de muestreo. Ya luego continúo con la cuantificación. Si puedo continuar con eso. Ya, no sé dónde me quedé. Ya. Bueno, la cuantificación ahora, como habíamos mencionado antes, igual es el proceso mediante el cual se asignan los valores discretos a las amplitudes de las muestras obtenidas en el proceso de muestreo. Luego de la cuantificación, las muestras serán de tipo digital, ya que solo podrán tener un número finito de valores. De acuerdo a lo anterior, se ha descubierto que las muestras obtenidas en un muestreo real tienen una duración o anchura finita, pero su amplitud puede tomar finitos valores comprendidos entre el valor 0 y el valor más alto de la señal a muestrear. Sin embargo, se puede utilizar un número finito de valores discretos para representar de forma aproximada la amplitud de las muestras. Para ello, toda la gama de amplitudes que puede tomar la muestra o gama de funcionamiento se divide en intervalos iguales, y a todas las muestras cuya amplitud cae dentro de un intervalo se les da el mismo valor. A este proceso se le denomina la cuantificación. Lo vamos a ver más adelante en la imagen. Y a cada intervalo en el que se ha dividido la gama de funcionamiento se le llama intervalo de cuantificación. Bueno, aquí está lo que estaba explicando, donde podemos ver, por ejemplo, la señal analógica. Para hacer la cuantificación, lo que se hace es dividir, ya no tomamos, se podría decir en este caso, el eje del tiempo, sino tomamos el eje de las amplitudes de la señal. Vendría a ser lo que en matemáticas conocemos como el eje Y, ¿no? Entonces, tomando ese eje se lo divide en intervalos también, y para cuantificar esta señal lo que se hace es, una vez que está dividida en intervalos, aquí, por ejemplo, tenemos estos 6 intervalos, si no me equivoco, que tendría que ser esta recta, se van aproximando los valores de las amplitudes de la señal al intervalo más próximo que se encuentre, ¿no? Si no me equivoco, es al superior. Voy a ver si tengo una imagen más abajo, pero que no, esa solamente. Ya, ese es el proceso de cuantificación. La verdad no puse otra imagen que se pueda gráficamente comprender mejor, pero lo que hace es precisamente eso, ¿no? Se divide este eje en intervalo, y es justo donde se toma la muestra de la señal. Si, por ejemplo, la tomáramos en cierto punto, en ese punto de muestreo, perdón, del valor que tiene la señal de amplitud, si está dentro de uno de estos intervalos, se lo tiene que acomodar sí o sí a una de estas divisiones, se puede decir, ¿no? A uno de estos intervalos del eje X, ya sea al superior, que es lo que generalmente se hace. Eso es lo que se hace para cuantificar la señal, se puede decir. No pueden quedar valores intermedios. Bueno, ahora aquí tengo lo que viene a ser ya la codificación. Bueno, en la codificación se abarca más la digitalización de las señales analógicas de conversación, ¿no? El objetivo de la investigación es desarrollar códigos de audio que proporcionen mejor calidad de conversación con una proporción más baja de bits,
de retraso y de complejidad de implementación, esto más que todo para las redes telefónicas. La codificación es el proceso mediante el cual se representa una muestra cuantificada mediante una sucesión de 1 y 0, es decir, mediante una secuencia binaria. Como en los MIPS, por ejemplo, europeos, se utilizan 256 intervalos de cuantificación para representar todas las posibles muestras. Se necesitan secuencias binarias de 8 bits para representar todos los intervalos de cuantificación. Eso nos daría los 256 intervalos. Eso es todo lo que tengo, ingeniero, pero si se puede, puedo escribir en Google ahorita y mostrar una imagen que se pueda comprender mejor gráficamente lo que viene a ser la cuantificación. No, vamos a pasarlas nosotros ahora de una vez para que, porque hasta aquí está más o menos relativamente mejor de lo que dio Angélica, ¿sí? Pero hay detalles aquí que hay que conversar. Por ejemplo, cosas que ustedes no han comentado y que es importante hablar es el error de cuantificación. Sí, sí. En todo este proceso se cometen errores. Y esos errores son los que vamos a comentar. Ahora, sí, está bien. Vamos a mirar un poco algunas cosas, sí, algunos detalles. Bien, sí. Está, a ver, usted, José Carlos Machicao. ¿Dónde estaba José Carlos Machicao? Bien, entonces puede dejar voy a calificarlo y puede dejar de comentar para que yo pueda presentar un poquito. Gracias. Ok. Bien. A ver, espero que estén viendo lo que yo veo y si no, qué mala suerte. ¿Ven lo que tengo ahí? Sí, deberían estar viendo. Sí, deberían estar viendo porque ya lo tengo como si lo tuvieran ahí. Bueno, ok, voy a checar un poco esto para hablar solo del proceso de cuantificación. Cuantificación es el proceso por el cual nuestra señal de impulsos, ¿se acuerdan? O sea, la señal que muestra, o sea, que fue muestreada a la velocidad que el señor Nyquist definió como necesaria para poder ser reconstruida, ¿no? Entonces, aquí tenemos una señal. Vamos a dibujarla desde aquí hacia allá. Y aquí vamos a dibujar, a ver, espero poder dibujar esta señal muestreada con bloquecitos así. De otro color, porque ese color no es muy. Ok, contorno sin contorno, ya perfecto. Un poco más oscuro. Y ya lo vamos a tener listo. Ok. Entonces yo voy a poner varios valores a determinadas distancias equitativas, por supuesto. Una de las cosas que dice es que el muestreo tiene que ser realizado de manera tal que sea el muestreo más o menos constante, es decir, la distancia entre muestras y muestras tiene que ser equitativas, ¿no? Porque si no se complica el tema, ¿no?
Estoy colocando aquí primero para ver que todas estén más o menos, no están perfectas, pero la idea es que ustedes crean que está perfecta, ¿sí? Bien, todos son más o menos del mismo ancho, ¿de acuerdo? Para que no, o sea, si se ve diferentes anchos es porque el dibujo no me permitió hacerlo todos iguales. Vamos, esta es una señal que ha sido muestreada, ¿sí? La señal original, por supuesto, si ustedes se dan cuenta, ¿qué tipo de señal sería? ¿Una señal de qué tipo? Hola. Digital. ¿Qué tipo tendría la señal original? Sinoidal, ingeniero. Una senoidal, ¿no? Pareciera que fuera una senoidal. Sí, seguro que aquí la señal original era una senoidal. Bien. Entonces, de alguna forma, de acuerdo al criterio del señor Nyquist, nosotros hemos sacado muestras y la hemos convertido en una señal que no es digital, es una señal que habíamos dicho que se llama ¿qué? Discreta, ingeniero. Discreta. Tiene valores solo en determinados tiempos. Esta es una señal que no es continua, absolutamente. Tiene un valor aquí y cero acá. Un valor aquí y cero acá, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una señal discontinua. Todo el tiempo es discontinua. ¿Ok? Bueno, una vez que hemos hecho esto, el proceso de cuantificar es uno de los procesos más interesantes que tiene aquí. Ya sabemos nosotros, ya sabemos que cuántas muestras tenemos que sacar por unidad de tiempo. Eso lo ha definido Nyquist, ¿no? Número de muestras por, ponerlo por más breve. El número de muestras por segundo está definido por el teorema de muestreo. Tantas muestras por segundo. 8000 en el caso de la voz a través de un canal telefónico. Bien. Ahora, el próximo paso es cuantificar. Y cuantificar significa asignarle valores. Bueno, aquí yo he puesto una regla. Si ustedes se fijan, esta regla tiene dos tipos de divisiones. La primera tiene solo 6 y la segunda tiene desde el 0 hasta el 15. Bueno, yo podría utilizar cualquier regla. ¿Sí? Podría utilizar la regla que está a la derecha para cuantificar y podría usar la regla que está a la izquierda para cuantificar. ¿Sí? De hecho, creo que déjenme hacer un artificio aquí para que cortemos esto. Lo vamos a cortar en 2 pedazos, ¿sí? Para que nos permita un pedazo así. Lo vamos a girar. No, ese está bien. Y este pedazo de aquí, que sí lo vamos a girar. Lo vamos a cortar, lo vamos a pegar y lo vamos a girar 180 grados. ¿Para qué? Para que yo tenga los mismos valores en ambos lados. Lo voy a poner en nuestra página aquí. Ok, esta regla después ya lo acomodo. Y también voy a cortar esta para tener. Okay. Ok, esta la vamos a eliminar. Es para mostrarles que tengo 2 reglas. Ups, esto de aquí, sáquese. Tengo una regla
que tiene del 1 al 6, por lo tanto la parte media será 3. ¿Sí? Y tengo una regla, otra, que tengo del 0 al 15. Bien, ¿ok? Y podría tener otras reglas también, a eso me refiero. Bien, entonces, si yo utilizo el proceso de cuantificar, significa que yo cada uno de estos valores que tengo que pasarlas por una regla. ¿Qué regla? Eso es lo que vamos a discutir ahora, ¿sí? Bien, entonces significa que este valor tengo que pasarlo por una regla. Y, por supuesto, en el proceso de cuantificación definiré qué valor es el que tiene la regla. Y así sucesivamente, lo mismo sucederá con todos los otros valores. Obviamente, este proceso lo estoy haciendo que se vea grotesco en algunas cosas que vamos a mirar. Pero la idea es esa. La idea precisamente es que se vea así grotesco para que se entienda lo que se quiere comentar, digamos, ¿sí? Ups. Ups. A ver, entonces... Pero, ¿se ven las líneas que estoy trazando? Sí, ingeniero, se ve. ¿Hola? Sí, ingeniero, se ve. Bien, bien, bien. Yo creo que con una más ya quedamos todo desarrollada la idea. Creo que voy a cambiar de color para que lo podamos ver. A ver, no, este de acá. Creo que se ve mejor en rojo. Muy bien, esto que estamos haciendo parece... Ok, ya tenemos. Entonces, aquí, en el proceso de cuantificar, lo que nos dicen es, ¿sabes qué? Dime qué valor tienes en tu regla. Bueno, pero aquí yo tengo dos reglas. Entonces, para la primera regla, voy a tener valores y para la otra segunda regla tendré otros valores. ¿Estamos? Ya. Aquí, ahora para hacerlo un poquito más grande, para que ustedes también aprecien lo que estoy queriendo decir del proceso de cuantificación, lo voy a agrandar para que se entienda lo que queremos conversar del tema, de la cuantización. Vamos, primero este valor, el primero. En la primera regla está dividido en 6. Olvídense de lo que existe entre el 5 y el 6, esas divisiones. Esta regla está dividida en 6 pedazos, ¿de acuerdo? Entonces solo existe el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, 5 y 6. Bien. Entonces, como no hay nada entre medio, el primer pedazo, este que estamos viendo aquí, está entre el 3 y el 4. ¿Sí? Está entre el 3 y el 4. ¿Más cerca a dónde? ¿Más cerca a 3 o más cerca a 4?
Hola, este valor, este que estamos aquí seleccionando, está 3, este es 3,5 y este de aquí es 4. Entonces, está más cerca al 3. Entonces, este señor dirá, ok, el valor que se le va a asignar a este señor es el valor 3. ¿Por qué? Porque está más cerca de 3. No hay intermedios. ¿Sí? No hay intermedios. 3. Bueno, veamos lo que pasaría si utilizamos la otra regla. La otra regla dice, a ver, este valor va aquí. Otra vez en la misma historia. Entre el 6 o entre el 8 y el 9, entre el 7 y el 8 hay unas divisiones, pero no nos interesan las divisiones. Solo nos interesan los números. 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, este valor está en qué valor? ¿Está más cerca al 8 o más cerca al 9? El 9. Entonces se dirá, claro, entonces dirá, en este caso diremos que el valor de la cuantización será 9. Bien, y así podemos seguir con todos los otros valores. El valor de este segundo en la primera regla, ¿qué valor sería? El segundo que es este. Está 4. muy cerca del 4. 4. Y el valor en el segundo, acá sería el número 10. El número 10. 10, correcto. Ok. El número del tercero. En el primero sería ¿qué número? 4. 4 otra vez. En el tercero está muy cerca del 4, más cerca que del 5, ¿no? Y el tercer valor acá estaría 10.6, más o menos está en el valor 11. ¿Sí? Vamos a hacer unos 2 o 3 más para que completemos la idea. Bien. Este de acá, vamos a hacer hasta aquí. Hasta aquí, los 5 que hemos hecho. Bien. Este de acá, ¿qué valor? Otra vez 4. Y el de abajo es el número 10, ¿no? ¿Lo vieron? Este de aquí, en la línea, está más cerca del 10 que del 11. Entonces será 10. El penúltimo valor, que sería este, está entre el 3 y el 4, pero más cerca del 4. ¿Sí? Y el de abajo, este valor que pasa a la regla de atrás. 9. Al 9. Y finalmente vamos a agarrar este último. En la primera regla es el número 3, ¿no? Correspondería al número 3. Y en la otra regla correspondería al número este de aquí correspondería al número 8. 8. Bien.
Ok, hasta ahí acabamos esta historia, pero la vamos a modificar un poquito. Voy a hacer una cosa adicional, extra, ¿sí? Esta la vamos a... para que siga siendo la misma. Ahora, vamos a utilizar una tercera regla. La tercera regla va a ser que en vez de que sea del 1 al 15, sea del 1 al, o sea, del 0, mejor dicho, del 0 al 15. Vamos a usar la regla milimétrica, o sea, va a ser del 0 al 150. ¿De acuerdo? Entonces aquí cuando estemos en 13 será 130, 135, 131, 32, 33, 34, 35, etc. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero hacer? Bien, entonces el primer valor de este señor en la regla milimétrica, entonces vamos a poner aquí una nueva idea. Vamos a poner que vamos a usar una regla milimétrica. Vamos a hacerla un poco más gruesita para que... Y el color quizás no el mismo, quizás otro. Ya. Bueno, en esta nueva regla milimétrica, la que tiene aquí 0, después 10, después 20, 30, etc. Vemos que el primer valor está en ¿qué valor? Díganme ustedes. ¿Qué valor sería el primer valor? 90. Este de aquí. No, pues ya no sería 90, estamos en milimétrica. Sería 85, 86, ¿no? Más o menos 86, entre 86 y 87. Vamos a suponer 86. ¿Vamos? ¿Entiende lo que estoy haciendo? Porque ya no están, ya no están en centímetros, ahora estamos en milímetros. La tercera regla es milímetros. Entonces estoy en 86 milímetros. La segunda muestra, estaríamos en 100 milímetros. ¿Sí? En 100. Vamos a bajar un poquito el tamaño del font. ¿Ya? También un par de fonts menos. Ya. La tercera muestra, esta es la primera, la segunda estaba en 100, la tercera está en 106 más o menos. ¿Sí? ¿Queda clara la idea? Ingeniero. Señorita. ¿Sí? ¿Queda? Ya, 106. La cuarta muestra queda en ¿qué valor? 103 más o menos. A ver, fíjense, si lo quieren ampliar un poquito, lo podemos ampliar. Estamos hablando, la cuarta muestra está en 100, esto sería 100, 101, 102, 103, porque después 104, 105, entonces 103. Luego, estamos en la cuarta, 1, 2, 3, 4, en la quinta muestra, 1, 2, 3, 4, quinta. En la quinta muestra, que sería esta de aquí, está por 91, 2, por 93. Bien, la sexta muestra, esta de aquí, está por ¿qué valor? ¿Qué número sería? 80 no es, 79, ¿no? ¿Lo ven? Hola, hola. Parece que se durmieron. 79, ingeniero.
79. Bien. A ver, ¿qué es lo que estoy queriendo mostrar con todo esto? Ya. Para los mismos valores, ahora vamos a reducir un poco. El proceso de cuantización, es decir, el proceso de asignarles valores a nuestras señales muestreadas, va a depender fundamentalmente de la regla que estemos usando. Por ejemplo, esta señora, la primera regla, usamos una regla dividida en 5 pedazos. Y entonces tenemos 3, 4, 4, 4, 4, 3, que son los valores que aparecerían. En la segunda regla estamos usando del 0 al 15, por lo tanto nos aparecen valores de 9, 10, 11, 10, 9, 8. ¿Sí? Ok. Y finalmente en la tercera estamos utilizando, en la tercera regla, estamos utilizando la milimétrica y tenemos valores 86, 80, a ver, la primera era 86, la segunda 100, la tercera, etcétera. O sea, ya. Pregunta para todos ustedes. En estas 3 reglas, ¿en cuál de ellas se comete más error? En la primera. ¿Por qué? ¿Cómo se podría decir? No, diciéndolo, pues diciéndolo, a ver. Es menos exacta, ¿no, ingeniero? Pero Es menos exacta, ok, puede ser un buen punto. Claro, no es que sea menos exacta, sino que las separaciones entre las divisiones son más amplias. ¿No es verdad? Ok. En la segunda se comete más error que en la tercera, ¿o no? ¿Qué dicen? En la segunda, ¿cuál es mejor, la segunda o la tercera? La tercera. ¿Por qué es mejor? Porque tiene mayor resolución que la segunda. Ok. Entonces, ¿con qué quiero más o menos mostrarles con esto? Con esto yo quiero mostrarles un concepto que se llama error de cuantificación, o sea, error de ponerle valores. Si yo utilizo una regla muy grosera, muy espaciada como la primera, los errores de cuantización que vamos a cometer son gigantes. Ahora lo vamos a ampliar esto y vamos a mirar y vamos a ver que sí efectivamente hay unos errores groseros, ¿ya? Por si acaso, el error de cuantización es el error que cometemos, y vamos a suponer, voy a tomar este primer ejemplo. El error que cometemos cuando asignamos, aquí nos dicen, o es 3 o es 4, porque no hay ninguna otra opción para el primer valor. No hay 3,5, nada, ¿sí? O lo pones como 3 o lo pones como 4, dependiendo si está arriba de la mitad o abajo de la mitad. Entonces, en este caso, nosotros hemos asignado que está por debajo de la mitad, entonces asignamos al número 3. Esta asignación hacia arriba o hacia abajo es el error de la cuantización. Fíjense que el error de la cuantización es nada más y nada menos que la diferencia. Y el error máximo que se puede cometer en una cosa así es la mitad de la escala. Ok, a ver qué significa esto. Vamos a suponer que usted se compra una pesa. ¿Ok? Una pesa y su pesa solo pesa kilos. Cuando le dice que pesa 75, usted le aseguro que no pesa 75.
Será 74.6 o 74.7 o 74.8, 74.9. Quizás excepcionalmente pesa 75, pero la muestra, la escala que tiene la pesa, solo muestra por kilo. Entonces, o pesa 74 o pesa 75. No le va a decir su peso real, le va a decir el peso al cual ha sido asociado. ¿Cuál es el error de eso? O sea, ¿cuál es la probabilidad de error? ¿Cuál es el máximo error que cometería esa pesa? Esa pesa, el máximo error que va a cometer es medio kilo. ¿Por qué? Porque si está en 74.5, él puede asignar a 74 o puede asignar a 75. Pero si está en 74.51, tiene que asignar a 75. Si está en 74.49, tiene que asignar a 74. Por lo tanto, el máximo error que se comete en una escala es la media escala, se llama. Esto es matemática, eso lo han debido ver en física, en cuestiones de laboratorio. Máximo error que se comete en escalas, ¿no? ¿Queda claro eso? ¿Idea? Hola, hola, hola. Parece que ya están dormidos. Queda claro, ingeniero. Bien, ahora fíjense. Acá esta es la parte más seria. Yo voy a usar estos valores, vamos a suponer que estos valores han sido despachados. Bueno, estos valores se convertirán en bits, por supuesto, ¿no? Lo vamos a convertir en bits, 4 bits, 8 bits, no sé, lo que sea. Los mandamos y vamos a suponer que lo mandamos y el valor allá que se recibe es 3, 4, 4, 4. Ok. ¿Qué es lo que voy a recibir en el otro extremo? Este es el origen y se lo manda a través de la red al otro lado. ¿Qué es lo que va a recibir en el otro lado? Ahora déjenme ver cómo pongo ese puntito. Vamos a tener que crearnos un puntito. Ese puntito. Bien. Ok, a ver, este puntito azul que está. Lo copio y lo voy a repetir. ¿Cuántos tenemos? 2, 4, 5. 5 valores. 1, 2, 3, 4, 5 valores. 6 eran 6. Bien, ahora ya tengo 6 valores. Bien. Cuando el receptor reciba, dice, estoy recibiendo un número 3, o sea, el valor que tiene mi onda es el número 3. Y el número 3 está en la escala, porque tiene la misma escala, está más o menos por allí. No sé si ven, ¿no? Por el número 3. El siguiente valor dice que tiene el número 4. Entonces el número 4 está, a ver, ¿dónde está el número 4? El número 4 está aquí, en esa dirección del 4. El próximo valor dice que también es 4, por lo tanto está más o menos a la misma distancia o a la misma altura que el otro, que no fue la misma. Vamos a ponerle un puntito más, que capaz que quede a la misma altura, ¿sí? El otro. El próximo valor dice que es otro 4. Entonces, otro 4. El próximo valor es otro 4. Este señor dice que es 4. Y el próximo valor dice que es 3. Y entonces, el próximo valor será un valorcito por acá, que es el número 3. ¿Queda clara la idea? La idea, el receptor recibe estos valores. TIC, recibe 3, recibe 4, 4, 4, 4, 3. Ahora, por algún procedimiento, el receptor va a rellenar estas señales. Las va a rellenar. Las va a unir. ¿Sí? Entonces, vamos a poner un color. A ver, va a rellenar y va a unir estos valores.
Vamos a ponerle en color verde. Lo vamos a hacer un poco más grueso. Bien. Nuestra señal original, que era una senoidal, cuando usamos una regla muy grosera, los errores que hemos cometido se van a ver reflejados en la reconstrucción de la señal, porque el señor remoto solo conoce que estos son los valores. Por lo tanto, él lo pone en los lugares que corresponda y lo que va a encontrar es que tiene una señal que arriba es una línea recta. Es como como que sube y después recta y después baja. Pero no nos está mostrando la señal original ni de cerca. ¿Sí? Quiere decir que si utilizamos reglas muy gruesas, con muy pocos valores, el error va a ser grande. Bien, pero ¿qué pasa si utilizamos reglas mucho más altas? Entonces, aquí vamos a hacer solamente la de las milimétricas. Entonces, a ver, acá creo que este número está por demás. Este número está por demás. Ya. El primer valor dice, vamos a poner, otra vez vamos a hacer una formita. Vamos a poner un puntito, pero que en este caso sea de otro color. Que sea un color... sí. A ver. Y el contorno sin contorno. Bien. ¿Se nota? ¿Se nota un café? Un poquito más grande, ¿no? Sí. Un poquitín más grande. Oh, no sé qué, no sé cómo hacer que sea. Bien. Ya, ok, va a ser así. Entonces, 5. El primer valor, dice, está en 86. Veamos dónde está 86. 86 está 85, 86 está más o menos por allí. Uy, creo que está muy grande. Vamos a ver. El segundo valor dice que está en 100. El segundo valor está en 100 y en 100 es este de acá. El tercer valor dice que está en 106. 106, el tercer valor dice que está en 106 y 106 es este de acá. El cuarto valor dice que está en 103. El cuarto valor, 103, es este de acá. El quinto valor dice que está en 93. 93 es este. Y el sexto valor dice que está en 79 y 79 es este de acá. Bien. Ok. ¿Qué es lo que puse? Puse los valores que el señor remoto va a recibir si yo uso esta regla de acá. Recibe todos estos valores y él va a ponerlo en su regla. Estos son. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a llenar la forma y va a decir, voy a unir los valores estos de acá. Bien. ¿Qué pasó con la segunda señal? Esta, o la que hemos dibujado la segunda señal. Se acerca más a la señal original. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, significa lo siguiente, que mientras más
tupida o más rayas tenga mi regla en la cual estoy basándome para hacer la cuantificación, tendré menor error en la asignación, por lo tanto en la reconstrucción tendré menor error. Bien, no sé si queda clara la idea. Gloria, ¿queda clara? Sí, ingeniero. Bien. Obviamente para la voz se ha definido que esta regla va a estar dividida en 256 divisiones. Esas 256 divisiones no es nada más que las combinaciones de 8 bits. Y entonces en cada muestra lo que hacen es asignarle un byte o 8 bits si quieren, en las reglas que se utilizan en telefonía, ¿no? Entonces en telefonía usarán una regla que está graduada desde aquí hasta aquí, desde 0 hasta 255. Qué bonito, ¿sí? Entonces 255 valores que interesantemente son 8 bits. Cuando uno está colocando. Y bueno, pero ¿por qué solo de 8 bits? ¿Por qué no puedo poner de 0 a 512? ¿Puedo? Sí puede. ¿Por qué no puedo poner de 0 a 1024? ¿Puede? Puede. De 0 a 2048. Puede, claro. Cada vez voy a tener menos error. Pero el número de bits que voy a necesitar para almacenar o para transmitir va a ir creciendo. Entonces, acá hay una cosa que había dicho uno de sus compañeros, no sé quién fue, pero dijo, no tiene sentido seguir aumentando el número de muestras. O sea, si sigo aumentando el número de muestras y utilizo una regla mala, no me mejora la recepción ni la calidad. ¿Qué es lo que me mejora la calidad? El tipo de regla que voy a usar. La calidad vendría a ser la fidelidad. O sea, fidelidad significa igual que el original. En el caso hipotético teórico, si yo usara infinitos valores, reconstruir la señal tal cual es la original. Pero no hay una regla de infinitos valores, por supuesto. Entonces, hay dos términos que quiero que quede claro. No sé si estamos en hora, ¿sí? En este tema quiero que queden dos cosas claras. Uno, lo vamos a poner aquí. Uno es el número de muestras por unidad de tiempo. Es uno de los parámetros. Y el otro es el número de bits. Vamos a asignar por muestra. Son dos parámetros diferentes. ¿Sí? ¿Alguien quiere entrar a esta hora? ¿O se está saliendo de esta hora? Bien. Entonces, va a ver dónde estamos, SB. Ok. Entonces, en un proceso de digitalización de voz o de lo que sea, de una señal analógica, los parámetros importantes son el número de muestras por segundo y el número de bits por muestra. Los dos hacen crecer el volumen de información. Las dos. Si yo crezco en el número de muestras por segundo, en vez de tomar 4.000, tomo 8.000, obviamente cada muestra va a tener un valor, por lo tanto, el volumen se va a incrementar. Si yo incremento el número de bits por muestras, también se va a incrementar. Entonces, estos dos valores incrementan la necesidad de ancho de banda. Bien, en telefonía se definió, hemos dicho, que solamente se necesitan 255 valores. ¿Por qué? Porque el oído del humano no puede
distinguir entre el valor 200 y 201, digamos. Si hay un valor entre medio de 200 y 201, el oído humano no lo capta. Entre el 101 y el 102, un valor intermedio no lo capta. Solo capta el 100. O sea, está ya demostrado que para el oído humano, solo tener 255 es perfecto. Y quizás en esta teoría se ha basado los fabricantes de MP3. Dijeron, bueno, como el oído humano no puede captar las cosas intermedias entre esos rangos del 1 al 2, del 2 al 3, etc. Y entonces usaron unas técnicas de compresión, y ustedes saben cómo funciona el MP3. El MP3 ha reducido el ancho de banda necesario, que antes en una canción se necesitaban varios megas. En MP3, 3, 4 megas es suficiente. Pero eso es otra cosa, ¿no? Eso es técnicas de compresión. Bien, yo tenía que ver otras cosas aquí con ustedes. Ustedes me van a hacer la tarea entonces de varias cosas. Curva sofométrica. Este será la tarea final. Energía vocal, esto vimos, esto ya lo hemos explicado. Y hasta aquí entonces. La tarea número, ¿qué número tocaría con ustedes? Hola, hola. 14. 14, bien. 14, ingeniero. Bien, señores, entonces aquí voy a poner estos dos temas. Yo creo que son interesantes. Esto tiene que ver con la cuestión de oído humano y todo, cómo escucha, qué es lo que uno escucha. Y aliasing es una cuestión muy interesante que tiene que ver con el proceso que acabamos de ver, con el proceso de ¿qué pasa si yo no saco las muestras correctas? Es decir, si necesitaba sacar 8.000 muestras, ¿qué pasa si saco 5.000 muestras? O sea, menos de las necesarias que dice el teorema del muestreo. Entonces, esto es una cosa que todo mundo ha experimentado, y solo para que tengan idea de qué estamos hablando, todo el mundo ha visto las películas de Lejano Oeste, esas de cowboys y donde hay carretas o no, esas carretas que tienen sus ruedas de palo con unos rayos. No sé si ustedes recuerdan en todas esas películas, las carretas están corriendo hacia adelante y de pronto las ruedas nosotros las observamos como si estuvieran girando en sentido contrario. Lo que sabemos que no es real, pero la vemos girando en sentido contrario. ¿Todo el mundo ha visto ese efecto? O en autos también, las llantas. Sí. ¿Sí? Ese efecto que aparentemente están girando en sentido contrario, y eso es raro. Dice, bueno, ¿cómo se va a ver al revés, digamos, ¿no? Eso es un efecto de este concepto que ustedes van a revisar matemáticamente de qué se trata, el aliasing, ¿sí? Que es uno de los problemas que existen en el teorema de muestreo cuando no se muestrea la cantidad suficiente. ¿Ok? Tienen para divertirse para el día miércoles o jueves, ¿no? ¿Con ustedes? Jueves, sí. Jueves. Bien. Ok. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna cosa más que quieran que se aclare? Yo he sido muy extenso en la parte de la cuantificación porque es importante para que con eso yo creo que ya queda clarísimo qué es lo que y por qué un CD tiene tanto y por qué la voz tiene menos, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Aló? Parece que están dormidos todos, ¿eh? Sí, Alejandra, ¿está despierta, Alejandra? Sí. ¿Mm? Sí. Ya, está despierta entonces. Bueno, alguien que tenga algo que quieran que aclare ahora. Y si no, nos vemos el jueves. ¿Nada? Ingeniero, una consulta. Nada por allá. No María. terminé de escuchar. Margarita. ¿Perdón? Ingeniero.
Sí, Margarita, cuente, ¿qué era lo que decía? Ingeniero, buenos días. Una consulta, no había terminado de escuchar muy bien, estaba teniendo mala señal, pero al momento que usted mencionaba de que, claro, es posible que nosotros tengamos como una regla de 0 a 512 bits o más, pero mm, ¿es conveniente o no es conveniente tenerlo? No escuché eso muy bien. Si es conveniente o no es conveniente, ¿qué, Margarita? Cuando ponía el ejemplo de las reglas de que podríamos hacer las mediciones, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que usted había puesto en la presentación era de 0 a 255 bits, pero podríamos tener de mayor cantidad, ¿no? Claro, en realidad hemos Y puesto 3 reglas. eso creo que estaba diciendo si era conveniente o no. Ajá. A ver, otra vez vuelvo a la pantallita, ¿ya? Para que hemos puesto 3 reglas. Acá, ¿no? Esta era. Hemos puesto una regla de 0 a 6, hemos puesto una regla de 0 a 15 y hemos puesto una tercera regla que no está, pero de 0 a 150, o sea, es decir, milimétrica. ¿Sí? No está aquí como regla, pero como sea, nosotros podemos mirar en milímetros. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es su duda? Hola. Ya. Hace un momento, ahí como se puede ver en la presentación, ya poniéndonos en el caso de la vida real, ¿no? Que estas mediciones en realidad se hacen con bits. Y allí usted puso el ejemplo de 0 a 255. Y Esto es lo también que se estaba utiliza. mencionando magnitudes o tamaños. Ajá. Claro, lo Eso que es lo que pasa se utiliza para el actualmente, de ejemplo, 0 a 255. para el ejemplo he usado reglas una muy grosera, de muy pocas divisiones, para ver que mientras más amplias sean las divisiones, más error cometemos. Mientras menos amplias sean, o sea, más tupidas sea, entre 0 y 15, por ejemplo, cometemos errores, pero no tantos. Y si seguimos achicando, aquí de 0 a 150, los errores, por supuesto, son menos todavía. Y entonces, esto crece hasta el punto en el que dicen, bueno, y para la digitalización de la voz, ¿qué vamos a usar? Entonces definieron, de acuerdo a los estudios, que el oído humano no puede más de 255 niveles, puede discriminar. Entonces dijeron, bueno, pues utilicemos una regla de 0 a 255. Y esa es la regla que por norma se utiliza para digitalizar la voz humana y cuantificar, ¿sí? En telefonía, por si acaso, en telefonía. Y bueno, esa es la regla. Entonces, de 0 a 255, lo bueno es que se puede expresar en un byte. Entonces, aquí en vez de ser 0, pondrán un byte que corresponda a 0, y si cuando corresponda a 255 pondrán 1, 1, 1, 1, 1, 1, 8 bits, ¿no? 8 bits. Entonces, mientras más tupida sea la regla, más precisión tenemos. O menos error cometemos, como quiera verse. No sé si eso responde lo que está su... Ya, listo, ingeniero. Sí, sí. Sí, ¿Me ingeniero, esa responde? parte no la había escuchado, la había Ya. entendido. Ah, mientras, obviamente, aquí la pregunta puede ser, ¿puedo utilizar de 0 a 1024? Sí. ¿Puedo usar una regla más tupida? Sí. ¿De 0 a 2048? Sí. Va a ocurrir menos error, pero va a necesitar más ancho de banda. Es que es un juego, es un equilibrio. Si quiero que sea mejor, necesito más ancho de banda. Por eso dicen la alta calidad o hi-fi, que se llama, o sea, high quality, ¿no? High fidelity o alguna cosa así, no sé, ustedes van a escuchar. Es que las muestras que se toman para digitalizar, por ejemplo, en CD, son de 40.000, 44.000 muestras por segundo. Y entonces, como tengo tantas muestras, más
el número de bits por muestras que toma, por ejemplo, un CD, por lo menos deben ser de 16 bits, o si no es de 24 bits por muestra. 24 bits por muestra significa que tengo una regla de 2 elevado a la 24. 2 elevado a la 24 es una regla súper tupida. ¿Sí? Por eso es que la calidad de música del CD es absolutamente más fiel al original que un disco de vinilo, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso es que el CD fue una sensación. Fue cuando apareció, fue una cosa en que impactó a la gente que sabía escuchar música, porque era totalmente parecido al original, al vivo. Se escuchaba las notas de todos los instrumentos. ¿Por qué? Porque usaban 24 bits por muestra, o sea, 3 bytes por muestra. Y entonces la regla era hipertupida y entonces los errores eran muy pequeños. Existe error, pero despreciable. El oído ya ni lo escucha, los errores. ¿Ok? ¿Queda claro con eso? Ingeniero, gracias. Bueno, entonces voy a colgar el trabajo para el día jueves. Listo, si no hay más preguntas que quedan bien, estamos viéndonos el jueves. Cuídense con esta historia del COVID, está complicado, ¿no? Cuídense. Tapabocas y no se acerquen a nadie que no tenga tapabocas, esa es la clave. Que tengan buenos días, jóvenes.